Bueno, yo tengo una pregunta para el maestro Francisco, que, bueno, más que nada es como poner esto de lo que dijo de la publicidad, pues más personas que tú hacen esto, ¿por qué no te sumas? Sería como, yo lo he visto, digamos, en términos de psicología, que se le llama el efecto borrego, ¿no? Que sería, pues la mayoría lo hace, tú no sabes por qué lo hace, pero que la mayoría lo hace, ¿no? Mi duda es, como, digamos, ¿cuál es el cambio que tiene esto cuando se ponen los carteles, digamos? Como lo que dijo de que primero no lo hagas porque es malo y después porque mucha gente lo hace, pues tienes que hacerlo. Como, ¿cuál es el cambio que se genera ahí? Bueno, es que depende el tiempo que tengas para estar midiéndolo, porque a corto plazo puede haber cambios simplemente que la gente simplemente ponga el cartel o no tire basura, ese tipo de cosas, pero bueno, te doy un ejemplo a la larga. En uno de los países que lleva la lucha por los derechos de los animales desde hace más tiempo es Inglaterra. Estamos hablando de que la Sociedad de Protección de Animales allá tiene más de un siglo y medio o algo así. Es el país donde menos animales se usan para pieles, ¿ya? O sea, estamos hablando de este campo. Si alguien sale con pieles en la calle, es considerado no solamente mala persona, sino vulgar, de alguna manera, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, hay una cadena de ropa que se llama Zara, que creo que aquí también está, una cadena española, que también está en Londres. El argumento de venta que tiene Zara en Londres es: toda nuestra piel es falsa. En España, mismo Zara dice: toda nuestra piel es verdadera. ¿Entiendes? Entonces me refiero a que la gente ya está preparada para ese mensaje, y hemos visto que en 100 años las conciencias cambian y puede haber una forma de calificar el uso de animales de una manera distinta. Al corto plazo, yo creo que estamos avanzando ahora las cosas más rápido, ¿ya? Pero por eso te digo, depende del tiempo. Si decimos lunes sin carne, por ejemplo, por supuesto, si una ciudad declara que todos los lunes no se va a servir carne en los colegios públicos y en las instituciones y todo eso, es un gran paso. Es un gran paso, pero no puede ser el último paso. O sea, seguimos avanzando hasta que la gente, desde nuestra perspectiva, deje de consumir animales. Pero no basta que la gente vaya avanzando hacia la dirección de dejar de consumir animales. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo solo quería decirles que me gustó mucho la conferencia y que estoy muy feliz porque, bueno, igual llevo un tiempo ya siendo vegana y es muy difícil lidiar con todas las personas que no entienden, o sea, es muy difícil. O sea, sí he llegado hasta a llorar y a frustrarme demasiado y, bueno, al menos cuento con el apoyo de mi mamá, que igual hace como un mes está empezando a ser vegetariana y wow. Pero, o sea, estoy muy feliz de estar aquí, la verdad, de escucharlos, de haberlos escuchado, porque realmente a veces te sientes muy solo en este cambio, ¿no? O sea, la gente te da miles de contras y miles de razones por las que no está bien y por las que te tachan de eres demasiado sensible y eso siempre ha pasado, no va a cambiar. Incluso aquí en la facultad los maestros es como, no van a tener derechos nunca porque no se puede y porque esto y esto y esto. Entonces, realmente venir aquí me hizo como retomar ese espíritu, por así decirlo, y pues gracias, estoy muy feliz. Te voy a decir una cosa, sé que no hubo ninguna pregunta ahí, pero piénsalo de esta manera, o sea, hace 10, 15, 20 años atrás, cuando una persona era homosexual dentro de su familia, lo ocultaba, porque le pasaba exactamente lo mismo que a ti. Es decir, hay tan pocos que muestran la cara, que parece tan inusual que, no puede tener niños, va a ser un... O sea, todas esas imágenes negativas de la homosexualidad que había hace no mucho atrás. Pero ahora, el consejo básico es salir del armario, publicita lo que eres, dilo con orgullo, y poco a poco vas a ver muchas más personas que ocupan, o sea, que son como tú. Lo mismo que ser vegano. En el fondo, cuando nos frustramos, ser vegano es muy interesante para nosotros porque es como el gran compromiso por los derechos de los animales. No por no ser vegano te anula defender a los animales, pero sí es muy interesante. Pero el problema es que el gran enemigo es el otro, y sobre todo el otro que te quiere, porque el otro se siente, por supuesto, agredido porque tú tomaste una opción ética que él no está dispuesto a tomar, que es como andar en bicicleta. Yo nunca aprendí a andar en bicicleta, ¿ya? Todos mis amigos andan en bicicleta y es como el transporte más ético, ¿entiendes? Y yo me siento mal por no tomar, yo me caigo, me duele, o sea, tengo miedo, pero no por eso voy a estar atacando, ¿ya? O riéndome de la bicicleta y todo eso.
digamos, a nivel bicicleta todo el mundo acepta que la bicicleta es buena, a nivel ser vegano aún no. Próximamente. Comienzo. Sí. Yo te puedo decir que te sumes a Anima Naturalis para que no te sientas sola. Buenas tardes. Pues yo también estoy como muy agradecida de que se abran estos espacios, que pues es muy difícil también no se tenga esta apertura a estos temas. Y pues mi pregunta es para Leonora. En la cuestión de cómo has trabajado en el nivel educativo para tratar estos temas y cuál es la respuesta, digamos, que has tenido, porque igual yo considero que si tenemos que llegar, ¿no?, para tratar sobre vegetarianismo, veganismo o la cuestión de los animales, pues sí sería, ¿no?, interesante tratar desde los niños. Yo sí soy también de esa opinión, pero ¿cómo ha sido, ¿no?, ese trabajo? Y otra pregunta que tengo en general para los tres es que, bueno, yo había hecho un trabajo de investigación sobre vegetarianismo y me fue muy difícil encontrar fuentes, ¿no?, porque nadie habla de esto, nadie escribe, es muy difícil, o sobre todo, ¿no?, autores mexicanos, no, pues todo se encontraba de otros países o libros en inglés, pero ¿qué otros libros me recomendaría? Gracias. Respecto a la educación, realmente es la única esperanza para todo, sea la causa que sea lo que queramos promover, pero es lenta y a veces nos desespera porque la educación es por generaciones. Trabajar con niños tiene ventajas y desventajas. Los niños son muy empáticos hacia los animales. Los niños intuitivamente, y lo vemos en muchos videos que han circulado en redes sociales, hasta cuestionan cuando se enteran que lo que se están comiendo era un animal, les parece una aberración. Sin embargo, los niños no tienen poder de decisión. Si tú vas con niños y obviamente no les puedes dirigir el mensaje de la misma manera porque no les puedes mostrar imágenes impactantes, etcétera, etcétera, sino trabajas más por el lado de las preguntas que los hagan asociar que perrito no es muy diferente a pollo o a vaca, no tienen poder de decisión. Llegan a su casa y entonces dicen, ya no quiero comer pollo, mamá, porque es un animal como el gatito. Fatal, la mamá se revoluciona porque le están enseñando esto a mi hijo, están en contra del sistema educativo, de la nutrición, me lo van a desnutrir, muy complicado. Con los niños puedes trabajar la empatía para que se den cuenta de en qué somos similares y en qué somos diferentes, ¿no? Y entonces es una apuesta a futuro. Cuando he trabajado en educación, que sí ha sido en niños, era más por el lado de animales de compañía o de espectáculos, porque a veces son los niños los que demandan o solicitan ir a un espectáculo con animales. Pero yo creo que la apuesta fuerte es con adolescentes y adultos, porque sí tenemos la capacidad de decidir. Por ejemplo, alguien que vive en su casa con sus padres y decide hacerse vegano, va a sufrir el ataque de la familia de aquí no se hace comida especial. Comes lo que yo preparé, y si no te gusta, tú te haces tu comida. Pero esa persona sí tiene la facultad de decir, vale, yo me hago mi propia comida. Pero un niño no tiene esa posibilidad. En los obstáculos que uno se encuentra con educación, por ejemplo, a nivel gubernamental, que ha sido mi experiencia, por más que implementes muy buenos proyectos, una vez que cambia el funcionario en turno, el proyecto se viene abajo. Entonces tu impacto fue muy concreto y muy local por un tiempo muy determinado. Después se pierde. Entonces te queda la apuesta de que estás sembrando semillas que tú no sabes si en un futuro van a germinar. Por eso yo siempre lo que pido y lo que agradezco son espacios como estos, porque aquí puede haber un seguimiento. Por ejemplo, estamos aquí y está César, a quien conozco desde hace mucho tiempo, que sé que está comprometido con este tema. Está Andrea, que es egresada de aquí también. Entonces, puede haber un seguimiento de gente que sí está interesada. Podemos seguir teniendo vínculos con las facultades, con los centros educativos. Y respecto al otro, efectivamente, en México no hay información, todavía no hay estadísticas. Es muy nuevo el término veganismo. Yo llevo, llevo 15 años, 20 años de vegetariana y 12 de vegana, y es muy nuevo. Ahora me sorprende cuando entienden o cuando me dicen, ¿eres vegana? Yo generalmente digo, soy vegetariana, porque eso sí lo entiende todo el mundo. Y ya me preguntan, ¿vegetariana o vegana? Pero no vas a encontrar bibliografía todavía. En España sí, y textos españoles en ese sentido puedes encontrar más, pero no te va a reflejar la realidad de aquí. Sin embargo, yo creo que cuando quieres hacer una investigación, mucho es empírico, mucho es estudio de mercado, de cómo ves que se comporta. Yo lo mido, el éxito del vegetarianismo, lo mido en los supermercados. Cuando yo me hice vegana, la leche que había era leche en polvo y la tenía que comprar en Super Soya y era asquerosa, porque no se disolvía y quedaba grumosa y yo tenía que fingir que era deliciosa. Ahora la encuentras en los supermercados y al principio estaba hasta abajo, donde nadie voltea a ver. La fueron subiendo de repisa y ahora está a la altura de la vista, que es donde es más común, y no solo hay
solamente hay una marca, sino hay varias. Entonces, cuando estás en la fila del supermercado y ves que la gente compra el chorizo vegetariano en lugar del otro chorizo, así es como lo vas midiendo y es como uno va sintiendo la satisfacción de que se está avanzando. O cuando se hacen iniciativas de ley y la sociedad está preparada para apuntalar esa ley, es como vas midiendo, pero todavía nos falta concretarlo a nivel fuentes bibliográficas. Perdón si digo otra cosa también, que es que ha habido muchos estudios también, como estamos hablando de esto de los estudios y tal, y hay muchísimos años aplicándose en niños, sobre todo el tema de la empatía de algunos animales y tal, y a la larga, cuando esos niños son adultos, todo eso, nada, cero. Porque pasa algo en los seres humanos que se llama pubertad. En la pubertad todo lo aprendido de niños, sobre todo lo que tiene que ver emocional, se pone en duda porque en el fondo es autoridad. Entonces hubo otra estrategia que lleva como 10 años o 15 años en Estados Unidos de atender solo a los adolescentes, solo el mensaje pro derechos de los animales a la adolescencia, tomando la parte de que están en contra de la autoridad. Vamos a ver si eso cuando pasan a la universidad o cuando entran a un trabajo cambian o ha habido un cambio rotundo ahí, nadie sabe. Pero lo que sí dicen los estudios es que solamente las mujeres y los jóvenes son los que tienden a cambiar comportamientos, digamos, enraizados y costumbres, digamos, de una sociedad. Adultos, más difícil. Hombres, más difícil. Entonces, si vamos a centrar nuestro trabajo en gente, es en mujeres jóvenes. Esos son los que más propensas al cambio son. Pero bueno, usualmente en universidades es donde más discusión hay, donde la gente está más abierta a que entren nuevos conocimientos. La gente no está definida de una manera y podría haber cambios en la universidad más que en los otros niveles anteriores. Y sí, iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. ¿Pero eres alumna de la Facultad de Derecho? No, de filosofía. Ah, de filosofía. No, lo que pasa es que a tu pregunta de dónde puedes conseguir bibliografía, te comento que dentro de poco, el próximo año, va a salir una nueva edición del Diccionario Jurídico Mexicano que publica la UNAM y editorial Porrúa. Y ahí precisamente viene por voces. Entonces en esa voz logré que se incluyera algunas referencias al vegetarianismo y por lo menos ahí vas a tener una referencia bibliográfica. Cuando se formó el comité para la elaboración de las voces del Diccionario Jurídico Mexicano, que son muchos tomos, se propuso derechos de los animales. Entonces yo les dije, no, vamos a ver derechos de los animales, y no me lo aceptaron. Entonces volví a insistir y me lo aceptaron y así, hasta que yo, está bien ya, escribo sobre derechos de los animales. Entonces la voz viene como derechos de los animales y no derecho de los animales. Entonces ahí hay una referencia, pero que tienes que esperar 6 meses todavía. Y una cosa simplemente para estadísticas, que normalmente todos los estados tienen que tener estudios de seguridad alimentaria que tienen que ver con las alergias y normalmente están incluyendo temas del vegetarianismo en esas preguntas. Entonces a veces hay estadísticas escondidas en la parte de las alergias. Y hace poco la Casa de Nielsen de Estados Unidos hizo un estudio de seguridad alimentaria a nivel global y decía que en México había 1 millón de vegetarianos / veganos declarados, pero las preguntas eran bastante raras, entonces no es científico, pero es como la gente se veía a sí misma. Pero bueno, es un dato científico, medio científico. Desgraciadamente estamos en el límite de tiempo del auditorio, entonces la última. Yo tengo una opinión un poquito diversa a la que nos dio el profesor César Nava, que sí, efectivamente el proyecto de constitución de la Ciudad de México que fue turnado al jefe de gobierno establece ya un apartado que habla de protección de los animales. Efectivamente no habla de que los animales tengan derechos, sin embargo habla de que es responsabilidad y deber de las autoridades, de las personas velar por su bienestar, por su trato digno y respetuoso. Y si bien no habla de derechos, tampoco se los niega, de modo que yo no veo una contradicción entre la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, que fue emitida en 2002, a este nuevo proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Y sin embargo le veo una cosa muy positiva. Cuando podemos hacer incluso una interpretación doctrinal, ¿no? Cuando habla de trato digno y respetuoso, la dignidad era una atribución que anteriormente únicamente se podía pensar para las personas, para los seres humanos, y sin embargo la dignidad se le está atribuyendo la Constitución, o este proyecto de Constitución, a los animales. Y volviendo a la teoría de los derechos y de la teoría de las obligaciones, todo deber tiene una obligación que le es correlativa.
Entonces, aquí estamos viendo en el proyecto de Constitución obligaciones para las personas que habitan en la Ciudad de México y para las autoridades de la Ciudad de México, y eso en una interpretación, atendiendo a la teoría de las obligaciones, podríamos decir que entonces los animales tienen derechos, por mucho que el proyecto no utilice esa palabra. Entonces, yo no lo veo como un retroceso, yo al contrario lo veo como una cuestión muy, muy positiva que puede ser utilizada en los juzgados, en el tribunal, para hablar de que inclusive, aunque utilicemos normas que no poseen este término de derechos, sí lo podemos hacer valer, porque si la Constitución establece obligaciones para con los animales, pues en consecuencia estos van a tener derechos, aunque el término no esté de manera explícita en el documento. Bueno, gracias por el comentario. Mira, lo que yo te podría decir al respecto es que lo que vemos sí es un retroceso por lo siguiente. Claro, aquí que encontramos, ¿no? Pero te acuerdas la lámina que puse de la escala de protección, ¿no? Entonces, la escala en donde estábamos era la tercera, donde se decía de manera expresa derechos. ¿Por qué es importante tener la palabra derechos? Porque la palabra derecho, como muchos preceptos constitucionales, son enunciados que son programáticos o políticos, y es importante, aunque no sean meramente jurídicos, hacerlo. Lo que se hace la crítica al proyecto de la Constitución es que primero se generó un apartado sobre protección de los animales que cae precisamente hasta abajo, ¿no? Y yo, desde luego, lo hemos estudiado mucho en el instituto, no todo deber supone necesariamente un derecho. Eso es algo. Entonces, la cuestión de que la Constitución diga que nosotros tenemos deberes hacia ellos, no necesariamente se genera un derecho. Ese es el problema. Creo que para avanzar en la discusión se debe de utilizar la expresión derecho. Ahora, la expresión derecho ya estaba expresamente señalada en la Ley de Protección a los Animales. El hecho de que la Constitución no lo señala, se va a generar un problema lógico que la Constitución va a dejar, digámoslo así, un tanto sin efecto, la idea de que los animales tuvieran esta condición jurídica. Claro que lo que hace la Ley de Protección a los Animales es hablar de derechos como principios. Es un principio que los animales tengan derecho. Pero el retroceso no es tanto en que se hable sobre tortura, que se hable de un tratamiento adecuado, digno, etc. El retroceso es el solo hablar sobre la corresponsabilidad de nuestros deberes hacia ellos, sin darles la categoría, sin darles la posibilidad que por lo menos a nivel principio un precepto constitucional desde el punto de vista político se lo reconozca. Ese es el retroceso que nosotros vemos en la Constitución. Entonces, bueno, ahí evidentemente tenemos esa diferencia de punto de vista, pero créanme que la mayoría de los constitucionalistas que participan, y por eso quedó así, consideran que el deber es de protección, pero ese deber no necesariamente va a generar un derecho. Entonces, lo hacemos. Este ejemplo lo pongo nada más para concluirlo. Es lo mismo que sucedió con el artículo 2 constitucional en materia de grupos y comunidades indígenas. Los acuerdos de San Andrés Larraín y la ley Cocopa insistían en que los pueblos y comunidades indígenas tuvieran derechos, pero al momento que se hace la redacción de la Constitución, en el apartado B se establece un listado de deberes o tareas del Estado respecto a ellos, y eso constitucionalmente no significa que se generan derechos. Por eso el ZLN y otras organizaciones indígenas no aceptaron la reforma del 2001 porque es una trampa constitucional, y lo sabemos. No hablamos de derechos, hablamos de tareas y deberes. Bueno, y la idea de un derecho es que lo puedas ejercitar. Si la voz derecho no aparece, no hay necesidad procesal para que el debido ejercicio de ese derecho se cumpla. Es una trampa constitucional, es una trampa de lenguaje. Y esa es la crítica que se hace sobre el retroceso. Ese punto, ¿no? Solo para terminar, en cuestión teórica, efectivamente es un punto de vista, no lo comparto al 100%, pero tiene sus bases lógicas, y sin embargo creo que para cuestiones prácticas no necesariamente nos va a ocasionar un retroceso, porque aún dándole derecho a los animales y reconociéndoles los derechos de manera legal a los animales, estos no los pueden ejercer por sí mismos. Es a través de asociaciones civiles cuyo objeto social sea la protección de los animales, las únicas que pueden acreditar que tienen interés legítimo para acudir en su defensa, salvo que en los casos en los que no son los propietarios.
¿no?, de los animales. Efectivamente, teóricamente, hubiéramos esperado, deseado que el término derecho hubiese estado en el documento del proyecto de constitución. Pero, sin embargo, para cuestiones prácticas creo que es útil el que por lo menos se haya incluido este apartado. Ellos no los van a ejercer por sí mismos, al final yo creo que podemos llevar a buen cauce esa inclusión en la Constitución, y no lo veo como un retroceso porque no estaba en el Estatuto de Gobierno, que efectivamente no tenía la calidad de Constitución, ¿no? Pero sin embargo de ahí venían muchas de las normas, el documento básico para emitir normas, para que pudiera nuestra Asamblea Legislativa emitir N cantidad de normas, y sin embargo sí en la ley establecieron el término derecho, ¿no? Y lo hemos utilizado, o al menos yo he visto que se ha utilizado ese término en procesos judiciales y se ha llevado bien camino. No lo veo como un retroceso porque al final no veo la contradicción, pero al reconocerles por lo menos esa obligación de que se les debe dar un trato digno y respetuoso, sí podemos defender a través de asociaciones o a través de los propietarios de los animales que pudiesen o no haber sido dañados, el ejercicio de estos derechos, aunque no estén de manera textual. Mira, es interesante lo que comentas. Creo que el punto de partida de tu reflexión se discute también a nivel de los derechos, tanto humanos como de los animales. Nosotros consideramos que ese punto es un dilema falso, el que se diga que los animales no pueden ejercer derechos, ergo no tienen derechos, porque hay muchos seres humanos que no pueden ejercer derecho, ergo no les reconozcan los derechos. Entonces eso no es un argumento para decir, pues no, que no se establezcan los derechos. ¿Cuántos niños no pueden ejercer cierto tipo de derechos? Y por lo tanto, ya los animales como los pueden ejercer, pues no lo hagas. No, al contrario. Más bien la idea es que independientemente de que los puedas ejercer o no, se les reconozcan política y constitucionalmente. Ese es el dilema falso, y eso es precisamente porque en el área jurídica no se avanza, porque es que tienes que ejercerlo, sí, pero un niño de 2 años no puede ejercer muchos derechos, y sin embargo las personas que están en estado de interdicción, por ejemplo, de 30 años, no pueden ejercer sus derechos, y sin embargo la Constitución les reconoce sus derechos. Los animales, en efecto, no pueden ejercer sus derechos, pero lo importante es que se les reconozcan sus derechos. Es una aserción, es un postulado, es un precepto necesario. Ahí es donde creo que es el punto que es muy difícil avanzarlo. Pero gracias, qué bueno. Vamos a discutir eso con Tom Rivera. Ahora nos corresponde agradecer, reconocer a los ponentes por su participación en esta conferencia Los Derechos de los Animales. Primero a la doctora Leonora Esquivel Frías. Al maestro Francisco Vázquez Neira. Y al doctor César Nava Escudero, que ya... Y por supuesto a ustedes como auditorio, como público, estén atentos a las pláticas, a las conferencias que se organizan en la facultad, que se organizan en el seminario, y continuaremos también con estos temas, con estas ideas. Muchas gracias.